Jornada de día jueves acá en lahora.cl y como ya lo hemos venido haciendo desde hace un mes atrás, estamos estableciendo conversaciones con ex constituyentes que fueron quienes fueron parte, de este largo proceso de un año de redacción de este texto que será votado el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida, donde todos los chilenos con voto obligatorio tendremos que asistir a las urnas para decidir parte de lo que será el futuro de nuestro país. Y quien estuvo presente en este largo proceso de un año que ya ha finalizado y que tendrá el 4 de septiembre como fecha final, culmine en el plebiscito de salida, es Ingrid Villena, quien nos acompaña hoy vía Zoom para conversar y proyectar un poco lo que ocurrirá este próximo mes de septiembre. Gusto de saludarte, Ingrid, ¿cómo estás? Y agradecido de que hayas recibido la invitación de la hora a esta conversación. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío de estar acá presente en esta instancia para así poder resolver y conversar respecto a la propuesta de nueva constitución. Gracias, Ingrid. Me gustaría saber cómo te has sentido tú en este proceso, en este ya casi mes, ya un mes luego de la entrega del texto. ¿Cómo has visto la campaña y cuál es tu presagio de lo que podría ocurrir el 4 de septiembre? Bueno, sin duda ya estar a un mes de haber terminado la Convención Constitucional, estamos realizando una campaña activa, al menos en el Distrito 13, que es el distrito del cual yo salí electa y representé en la Convención Constitucional, tratando de recorrer una comuna por día y realizando diversas actividades como lectura de la nueva Constitución, también explicando las dudas o consultas que pudieran tener las vecinas y vecinos, yendo a varias peñas constituyentes que se están realizando a nivel distrital. Y espero que todo este esfuerzo, que ya va desde que inició la Convención Constitucional hasta la fecha, pueda ser, nos otorgue el apruebo de salida del plebiscito. Ingrid, ¿y cuál ha sido la recepción que ha tenido en esas lecturas que tú has participado con la gente? Es un proceso donde la ciudadanía está obviamente muy interesada. ¿Y cuál ha sido la respuesta de estar ahí con quienes a ustedes lo eligieron para ser representantes en esta convención? Bueno, hay diversas respuestas, tanto positivas como negativas. Mayoritariamente hay una buena recepción por parte de las y los vecinos del distrito, pero no voy a negar que dentro de las campañas, por ejemplo, en los puerta a puerta o en las ferias que podemos realizar, hay gente partidaria totalmente válido de la otra postura, que sería el rechazo por el plebiscito. Y espero que todo esto sea siempre en un tono de respeto, de cordialidad, de poder conversar las diversas posturas para así quizás buscar puntos de encuentro. Pero en lo personal yo no he recibido ninguna falta de respeto hasta el momento, como sí lo han recibido otros compañeros y compañeras. ¿Tú crees que está un poco tenso el ambiente? Quizás tú no has tenido malas experiencias, pero se han visto algunos quizás convencionales haciendo una conversación un poco más dura. ¿Cómo has visto todo eso? Ese enfrentamiento que también se dio dentro de la convención. Bueno, lamento mucho que en esta instancia donde se tiene que abrir un diálogo respecto al tema tan importante como es la Constitución para nuestro país, cierto grupo de personas recurre a la violencia, a los engaños y a las mentiras para poder imponer su postura frente a otra, lo cual yo rechazo o rechazamos rotundamente desde el mundo independiente, desde el mundo de las asambleas autoconvocadas. Y por eso mismo creo que siempre nuestras actividades van a ser en una tonalidad de respeto, en la cual todas las posturas son válidas, pero siempre y cuando este diálogo pueda ser inclusivo, de un trato agradable y eso. Hablabas de desinformación. El fake news ha sido muy reiterativo. ¿Cómo has tú percibido eso y en qué han existido informaciones erróneas que se ha insistido quizás como un discurso y se ha instalado también eso? Bueno, respecto a las noticias falsas que se están divulgando, hay varios ejemplos.
El primero, y yo creo que el más preocupante, es respecto al de la propiedad privada, al de la vivienda digna, por ejemplo, de que se van a expropiar la segunda propiedad, que vas a tener que, si no utilizas una pieza de tu casa, vas a tener que cederla a otra persona, especialmente a extranjeros. Y todo eso se queda a la gente y cuando participa de las asambleas me lo pregunta, pero nosotros hacemos un ejercicio bastante bueno que es leer el artículo 51, 52, 53, después nos pasamos al artículo de propiedad, después leemos la norma transitoria de vivienda y así podemos desmentir la noticia falsa. Otra de las grandes noticias falsas que me preocupa, y yo creo que demuestra un grado de ignorancia y poca información respecto al método científico y a la ciencia en general, es sobre el aborto hasta los 9 meses. Esto respecto al derecho a una maternidad libre y deseada y a la interrupción voluntaria de un embarazo. Y esto me preocupa porque generalmente las personas que señalan que uno pudiera abortar hasta los 9 meses son personas que han estado en los mejores colegios de Chile, en las mejores universidades del mundo, es gente culta que está desmintiendo descaradamente de esta forma. Y bueno, frente a ello, lo único que queda es la verdad, leer el texto a cabalidad, el texto habla por sí solo, y por eso invito a todas y todas las personas que puedan estar viendo esta entrevista a que puedan leer la propuesta de nueva constitución. Y la que también me preocupa mucho del actuar es que ciertos convencionales del sector conservador de nuestro país están imprimiendo una réplica de la guía práctica del borrador de nueva constitución, dándoles un resumen. Lo están imprimiendo con el mismo color, el mismo logo, pero con mentiras o tergiversan los artículos que están contemplados en la propuesta de nueva constitución, y yo creo que es un recurso desesperado, una medida desesperada por parte de este sector para poder recaudar o ocultar más votos por el rechazo. Tú apuntas, Ingrid, a lo que realizó la ex constituyente V, que estuvo bastante viralizado el momento donde ella reparte este folleto y también le da algunos comentarios a la gente que se encontraba ahí con ella. No solo ella, con Paulina Veloso también. También. ¿Y qué te parece esa actitud? O sea, es cuestionable, además es algo, como tú decías, desesperado por desinformar a la gente, por tratar de ganar un voto a cualquier costa. ¿Qué te parece esa actitud en un proceso tan democrático como ha sido este? Me parece lamentable porque nosotros siempre vamos a poder debatir debatir con argumentos y yo creo que adulterar un artículo o interpretarlo de manera maliciosa, yo creo que es perjudicial no solo para las personas que pueden recibir esta información, sino que también para las personas de su sector político, ya que se desacreditan y se demuestra que lo importante no es la democracia, no es un proceso transparente, sino que a punta de mentiras se va logrando mayores adeptos a la oposición de la nueva constitución. Y esto lo hemos visto desde dentro de la Convención Constitucional y ahora como ha culminado ahora en la campaña. Pero, por ejemplo, también hacer recalcar que la propuesta, en específico la noticia falsa sobre el derecho a la vivienda, si uno lee la iniciativa que presentaron los convencionales de derecha sobre la vivienda digna, tampoco habla sobre lo que ellos esperan que se hable, que es la protección de la propiedad privada, que es la protección y asegurar su tenencia, entre otros. Así que invito a todas y todos a que puedan buscar la iniciativa presentada por los convencionales de derecha y así van a poder entender el actuar que tuvieron ellos dentro de la Convención Constitucional. Ingrid, ¿tú crees en las encuestas? Yo creo en las encuestas que han sido de manera transparente y válidas y han consultado a toda la ciudadanía. Ciertamente hay tipos de encuestas en las cuales solo representan a un sector de nuestra población y que lamentablemente son las que se les da más publicidad en este último momento. ¿Tú tienes antecedentes o encuestas donde el apruebo efectivamente se esté imponiendo ante el rechazo o hay una cierta paridad o una preferencia hacia el rechazo en lugar del apruebo? No he visto ninguna donde el apruebo se imponga sobre la postura del rechazo.
Perfecto. Y respecto a lo mismo, ¿por qué crees tú que está tan estrecho esta recta final? Ustedes fueron escogidos por una amplia mayoría popular, cada uno de ustedes, y además el apruebo en el plebiscito de salida obtuvo un 80%. ¿Por qué crees tú que se emparejó tanto la cancha entre el apruebo y el rechazo, pensando en el plebiscito del 4 de septiembre? Yo creo que son diversos factores los que van modificando estos porcentajes. Sin duda, todo el actuar dentro de la convención por parte de ciertas personas fueron afectando el prestigio de la misma. Ahora, también lamento mucho que, por ejemplo, en un buen día donde se estaba aprobando la Defensoría del Pueblo, donde se estaban modificando los sistemas de justicia o transitando una descentralización, una regionalización, esto no haya sido potenciado por los medios de comunicación y se haya dado palestra a las difamaciones, a las agresiones que realizaban determinados convencionales constituyentes con otras personas o con otros sectores políticos. Y yo creo que también fue un poco, faltó acompañamiento por parte de los medios de comunicación, ya que nosotros siempre pedíamos una franja antes de las noticias en el horario de la noche, al menos de 10 minutos para poder explicar las noticias o la actualidad de la Convención Constitucional, y esto nunca se otorgó. Se hizo este intento a través de la plataforma de YouTube, por ejemplo, o a través de nuestras redes sociales. Nosotros tratamos de informar lo máximo posible, pero sin el apoyo de la prensa escrita, de los medios de televisión y además de la radio, era muy difícil poder difundir las noticias positivas que se iban aprobando, las normas que se iban aprobando dentro de la Convención Constitucional. Y esto es un fiel reflejo de los resultados actuales. Y además le sumo la campaña de desinformación que ha estado fuertemente golpeando, y también yo creo que esto se va a ir contrarrestando a medida que la gente vaya adquiriendo o pudiendo leer el texto constitucional a través de sus diversos formatos, que puede ser por la vía electrónica o a través del formato de papel. ¿Tú crees que los medios de comunicación se detuvieron mucho más en el tema de las asignaciones en un comienzo, en la polémica del ex convencional Rojas Vade, más que en el fondo de lo que se estaba discutiendo? Sí, no solo eso, por ejemplo, hay noticias que no salieron o no se le dieron tanta relevancia, como por ejemplo el problema que tuvo Arturo Zúñiga con los ventiladores en plena pandemia, también lo que pasó con Rodrigo Logan, entre muchas otras situaciones. Pero sin duda yo creo que hubo un año entero en el cual siempre se pudo haber informado sobre las noticias positivas, como por ejemplo transitar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos. Eso no fue portada en ningún diario o no estuvo en ningún matinal. ¿Tú te sientes decepcionada respecto a esto, a todo esto que me mencionas? Y también, ¿cuál es tu sensación luego de este proceso? Me imagino que hay orgullo de haber participado en algo tan importante para el país, pero imagino que fue desgastador por todo lo que tú nos relatas. Claramente lamento mucho la posición que tomaron los medios de comunicación durante todo este proceso, y creo que ahora podemos vivir claramente las consecuencias de no haber apoyado correctamente en la presentación de iniciativas o haber explicado qué significaba crear una nueva constitución. Y ahora también esto se acompaña con la falta de educación cívica, que hemos tenido por los últimos 30 años, y eso estamos tratando de restablecer o resarcir en un periodo muy breve, que es el periodo de campaña, y bueno, también durante la Convención Constitucional. Y sin duda, claro, estoy orgullosa de la participación que tuvimos todos los independientes, todos los movimientos sociales dentro de la Convención Constitucional, porque se lograron instaurar temáticas que de no haber estado nosotros no se hubiesen aceptado, como por ejemplo la incorporación de la naturaleza como un titular de derechos fundamentales, la protección a las aguas, la eliminación del concepto de recursos naturales y ahora que sean bienes comunes naturales, también toda la modificación que se hizo al Poder Judicial y ahora transita a los sistemas de justicia, la creación de la justicia vecinal, que los jueces y juezas tengan que fallar con enfoque de género, que las personas con algún grado de discapacidad o las personas mayores también sean consideradas sujetos de derecho, y la más relevante son todos los relacionados a los derechos de las mujeres y también de las niños, niñas y adolescentes. Ingrid, hablabas de educación cívica y que quizás la gente no tuvo acceso a la información correcta durante este año. ¿Qué te ha parecido el rol que ha adoptado el gobierno en este último mes
con respecto a la campaña informativa del voto informado el próximo 4 de septiembre? Yo creo que desde mi postura, que se ha analizado también con varios vecinos y vecinas, entendemos que el gobierno, independiente de su posición política, tiene la obligación de difundir la propuesta de nueva constitución por ser un hito histórico en nuestro país, un hecho relevante. Y cualquier gobierno, sea de centro, izquierda o derecha, tenía que cumplir la misma obligación de distribuir gratuitamente el texto para todas las personas y que así se pueda votar de manera informada el 4 de septiembre. Y así también lo ha ratificado la Contraloría General de la República, que también en un hecho extraordinario ha podido determinar qué serían actos correctos desde los ministros, desde el presidente o desde los diputadas y diputados en ejercicio. Y también los diversos posturas que ha manifestado CERVEL han aclarado y han ratificado que es correcto lo que está realizando el gobierno en este momento. Esas acusaciones de intervencionismo que ha repetido una y otra vez la oposición, ¿tú crees que es un obstáculo más o una herramienta más para ensuciar todo este proceso? Claramente es una forma de poder desvirtuar o desviar la atención de lo que verdaderamente nos interesa, que es ver y entender las innovaciones jurídicas que nos ofrece la propuesta de nueva Constitución. Ingrid, me gustaría saber, cuando tú te enfrentas a la gente, conversas con la ciudadanía, ¿qué temas ellos te plantean como principales preocupaciones y cuáles son los cambios o modificaciones que, con respecto a la actual Constitución que tenemos, están más presentes en comparación a la Constitución, al proyecto constitucional? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, miren, lean esto y se van a dar cuenta de lo importante que vamos a votar en el próximo plebiscito? Hoy podría estar hablándote fácil media hora. Voy a intentar ser breve porque generalmente en las actividades me piden que les haga un resumen o un paneo completo de la propuesta de nueva Constitución versus la Constitución actual. Y comienzo siempre señalando el artículo primero, donde se señala que Chile va a transitar de un Estado subsidiario a un Estado solidario y garante de derechos. Y eso cambia todo el paradigma de la política a futuro. Después pasamos al Estado plurinacional también, que es una de las grandes diferencias, también a la protección de los ecosistemas, de la naturaleza, del medio ambiente, también a la descentralización o a la regionalización, y también respecto a la protección de los derechos fundamentales que están incluidos dentro de la propuesta de nueva Constitución. Porque si uno hace un paralelo entre la Constitución de 1980 y la propuesta de nueva Constitución, el actual recurso de protección solo protege ciertos numerales del artículo 19, que es donde están los derechos de cada persona. Pero en cambio, la propuesta de nueva Constitución se crea una gran acción de tutela donde se protegen todos los derechos fundamentales que están incluidos dentro de este capítulo. Y también señala su procedimiento breve y expedito. Así que yo creo que eso sería lo más relevante a considerar, haciendo un paralelo muy breve entre ambas constituciones. Respecto a lo de la plurinacionalidad, ha sido un tema bastante comentado. ¿Qué crees tú que ha sido lo más falso, digamos, lo más fake news que se ha hablado respecto al tema de la plurinacionalidad? No sabría decirte, no he escuchado ningún comentario. A la gente le cuesta entender lo de la plurinacionalidad. Yo lo explico de la siguiente forma, que dentro de nuestro país, antes de la colonia, habían pueblos y naciones preexistentes, los cuales están enumerados en el artículo 5.2 de la propuesta de nueva Constitución, y que reconocerlos también significa reconocer que ellos pueden ser sujetos de derecho colectivo. Y al ser sujetos de derecho colectivo, que eso también está incluido en la propuesta de nueva Constitución, en el capítulo de derechos fundamentales, esto también significa entender que ellos tienen sus propias cosmovisiones y sus propias formas de resolución de conflictos. Y respecto a sus cosmovisiones podemos ver su aplicación en diversas normas. Por ejemplo, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, entre muchos otros, en las autonomías territoriales indígenas. Y respecto a sus diversas formas de resolución de conflictos, podemos ver en el capítulo de sistemas de justicia que se crea la justicia indígena.
Y bueno, ahí de a poco, a medida que la gente va preguntando, vamos desglosando lo que significa la plurinacionalidad en estas diversas aristas. Respecto a lo de la justicia indígena, es quizás lo que ha generado más dudas, que quizás tendrían otro trato o otras decisiones judiciales. ¿Qué podrías decirme de eso? Bueno, déjame buscar el capítulo, porque esto lo Sí, no hay problema. encontramos en la página 114, específicamente en el artículo 309 de la propuesta de nueva Constitución. Acá se crea dentro del sistema de justicia el Sistema Nacional de Justicia, donde están todos los tribunales de instancia, como por ejemplo los civiles, laborales, de familia, administrativos. La Corte, bueno, también encontramos las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y en paralelo, como señala acá, en un, ¿cómo dice? En un sistema de igualdad se crea el sistema de justicia indígena. Pero este sistema de justicia indígena, muchos manifiestan erradamente que pudieran tener un trato distinto respecto a ciertas comisiones de delitos, por ejemplo, o vulneraciones a otros derechos fundamentales. Y esto es totalmente errado porque justamente en el artículo 309 se señala que el Sistema Nacional de Justicia debe respetar los derechos fundamentales que establece la nueva Constitución y además los que están incluidos en tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales Chile es parte. Entonces, cualquier vulneración a cualquier derecho fundamental no va a poder ser conocido por el sistema de justicia indígena, ya que esto está pensado solo para personas que viven o residen dentro de un mismo pueblo o dentro de una misma comunidad. En ningún caso van a poder conocer materias penales, porque además el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública están en otro capítulo, que es el de órganos autónomos. Y por cierto, la plurinacionalidad respecto al sistema de justicia indígena, he escuchado varios comentarios, como por ejemplo si ellos pudieran abusar sexualmente de una niña menor de 16 años o violar a una niña o a cualquier persona, ellos recibirían una pena distinta y esto no es cierto ni efectivo, por cuanto eso es una vulneración a la integridad física y psíquica de una persona y además va en contra de un derecho fundamental y por eso mismo la justicia indígena no podría sancionar bajo ningún caso algún delito o crimen o que pueda ejercerse por alguna persona de escaños reservados. Y Muy todo claro, esto, además, se cuéntame. tiene que crear, estamos a la espera de una ley de coordinación, o sea, de aprobarse la nueva Constitución, se tiene que crear una ley de coordinación entre sistemas del Sistema Nacional de Justicia y el Sistema de Justicia Indígena. Y esta ley de coordinación lo va a crear un órgano totalmente democrático que sería el Congreso o la Cámara de Diputadas y Diputados. Y bueno, ellos tendrán la labor de discutir los límites también de la justicia indígena. Nosotros desde la Comisión de Sistemas de Justicia, en la cual yo integré, siempre lo pensamos para resolución de conflictos que puedan ser solucionados a través de una mediación o una conciliación. En ningún caso bajo delitos o cualquier otra vulneración a los derechos humanos. Y de esa forma está escrito el artículo 309. Ingrid, muy claro en lo que nos mencionabas. Me gustaría, antes de finalizar esta entrevista, esta conversación acá en la hora Nueva Constitución, entregarte la cámara para que entregues un mensaje de 1 minuto a la gente respecto a lo que va a ocurrir el próximo 4 de septiembre acá en el país. Gracias por este minuto. Me gustaría dirigirme a todas las personas que pueden estar viendo esta entrevista, a que voten informados el día 4 de septiembre, ya que es un hecho histórico en nuestro país, un hecho relevante que puede cambiar la vida de muchas personas. Así que las y los invito a que puedan votar a conciencia y informados y que al menos lean una sola vez antes de la votación la propuesta de nueva Constitución. Y también se puedan tratar de adquirir la guía práctica de manera oficial, con las y los convencionales que puedan estar haciendo territorio dentro de sus diversos distritos a nivel nacional y que recuerden que es un voto obligatorio y que puedan también formar un diálogo con sus familias, con sus amigos sobre la propuesta de nueva Constitución. Muchas gracias, Ingrid, por habernos entregado este tiempo acá en lahora.cl. De verdad, un gusto haber recibido la conversación contigo a través de Zoom. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Chao.
Ahí estaba entonces Ingrid Villena, ex convencional constituyente, que participó obviamente en todo este proceso de un año en la redacción del texto constitucional que será votado el próximo 4 de septiembre por todos los chilenos con voto obligatorio. Por nuestra parte nos despedimos y nos dejamos invitados a seguir revisando las entrevistas que estamos realizando en La Hora, la nueva Constitución. Chao, chao.